Estamos acá con Jorge Duárez, maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México, doctorante actualmente en la Universidad San Martín, y queríamos participante además del grupo de trabajo de Claxo con el cual estamos ahora reunidos trabajando, y Jorge viene trabajando desde hace un tiempo las dimensiones políticas de discusión en Perú y también conoce del caso argentino y en relación, digo, en el marco del seminario ha visto otras experiencias de América Latina. En ese marco, Jorge, quería preguntarte, digamos, ¿ha habido en América Latina en la última década una suerte de cambio de perspectivas que sería necesario evaluar, donde ha habido algunas rupturas de orden institucional y de orden del régimen político, donde se ha hablado de populismos, de cierto giro a la izquierda quizás? Habría que ver cada caso. A mí me interesa ver tu perspectiva del problema en relación al caso de Perú, porque en un momento la presentación de la candidatura de Ollanta Humala tuvo algo que ver con esta lectura regional y bueno, quería saber cómo evaluabas vos más o menos a grandes rasgos la situación. Bueno, gracias Fran. Si pensamos en la experiencia de Ollanta, creo que podría decirse dos aspectos, ¿no? El primero, que visto ya desde algo más de 2 años de gobierno, evidentemente para quienes esperaban un cambio en la orientación política que viene experimentando el país en los últimos 20 años, es una desilusión en tanto gran parte del programa que planteó en la campaña electoral ha sido abandonado. Pero por otra parte, si se pensase el fenómeno en términos estructurales, digámoslo así, no tiene por qué ser una sorpresa. En tanto el bloque de poder, digámoslo así, articulado entre empresariado, cierta tecnocracia instalada en el Estado, muy influida por el pensamiento de los años 90 con el consenso de Washington, y ciertos sectores de los políticos locales, no ha tenido una mayor variación en términos de correlaciones de fuerza, ¿no? En Perú, a diferencia de estos casos que tú referías de giro a la izquierda o de ciertos cambios políticos en donde estos se han producido a partir de crisis económicas, políticas, el Perú no experimenta una crisis económica en la envergadura del 2001 en Argentina, o una crisis política como la venezolana de fines de los 90 o la boliviana. En el Perú lo que tenemos es más bien una continuidad, y a diferencia de estos países que se puede pensar en ciertos márgenes de rupturas o cambios, en Perú lo que se tendría que pensar, creo yo, como en Colombia, en Chile o en México, es como enfatizar más en continuidades, ¿no? En continuidades tanto, y en algunos casos de profundizaciones, de apuestas desde la política económica, como también dentro de cómo se ha redefinido la cultura política y los sentidos comunes que priman, si tú quieres, como un fenómeno en donde principios que orientan la acción de importantes sectores de la población como el emprendedurismo, el éxito, la competitividad, son elementos que no solamente marcan el discurso económico, sino incluso la convivencia social. Me parece muy interesante y has mencionado al menos 3 aspectos que me gustaría indagar de a uno, ¿no? Uno tiene que ver con, vos referiste a crisis que ocurrieron en otros países y que dieron lugar a recambios que sería necesario evaluar uno por uno y no viene el caso, pero me parece interesante que cada una de estas crisis estuvo mediada por cierta organización de fuerzas sociales que en algún momento hicieron un traslado a lo político. Y de vuelta, más allá de las variaciones del caso, creo que eso es una continuidad de lo que podríamos llamar en general los procesos de recambio en el resto de América Latina. Entonces la pregunta que te hago es, bueno, a nivel de fuerzas sociales en pugna en la sociedad peruana, ¿nos podrías hacer una suerte de pequeña foto de...? Sí, atreviéndome a hacer algo que es... Sí, es injusto y por corto, pero... No, lo que pasa es que no es posible hablar de política en Perú sin hacer referencia a una fuerte desestructuración que vive, digamos, en términos institucionales, el sistema político peruano, pensándolo en términos de partidos, pero también en la fragmentación política en los términos más, si quieres tú, desde las organizaciones sociales. Es decir, el fenómeno de la fragmentación política es un fenómeno que atraviesa
sociedad peruana, es decir, no solamente se restringe a un tema de falta de representatividad de los partidos, ¿no? Es un problema que tú lo puedes rastrear en, por ejemplo, en un elemento que es como clave ahora para pensar los conflictos, que son los conflictos de carácter socioambiental, muy vinculados a los proyectos extractivistas, como hay un incremento en los últimos años de casos de conflictos que sin embargo no encuentran una representación, una sobredeterminación, digamos, de sus demandas que permitan generar ciertas identidades políticas que, digamos, que en el mediano plazo disputen las correlaciones de fuerza que definen el modo de desarrollo en el país. Que pasa porque en estos lugares donde se producen estos conflictos, zona andina o zona amazónica, para empezar es casi inexistente la presencia de partidos, y por otra parte las organizaciones sociales mismas que intentan nuclearles tienen serios problemas para trascender esos ámbitos locales, regionales y mucho menos nacionales. Por otra parte, el tema de los propios partidos que se han visto, desde mi punto de vista, rebasados por las transformaciones no de hace 10, 20, sino de hace 30 años, y que hasta ahora son incapaces de presentar una propuesta de país inclusiva, renovadora, que brilla por su ausencia. Me parece interesante porque yo conozco tu trabajo y sé que sabes de esto, pero de alguna forma se han constituido ciertos puntos internodales de referencia, ciertas, para decirlo en otro idioma, ciertos lugares del sentido común que habilitan esto. Vos lo dijiste, la idea del emprendedorismo, la idea de la inversión como ideal de desarrollo, y por otra parte estas dificultades de las resistencias para desestructurar estos nodos y hacer una propuesta contraria que permita un recambio. Entonces, paso a paso de eso, digamos, si vos ves alguna beta por la cual estos sentidos comunes se estén resquebrajando o encontrando algún tipo de disputa de sentido, sobre todo de vuelta, pensando que Perú está inscrito en una situación regional particular. Sí. Yo propuse en la tesis de maestría pensar en términos políticos el Perú como un caso de hegemonía precaria, ¿no? En el neoliberalismo ha aprendido, pero ha aprendido sobre todo en aquellas zonas que están articuladas al mercado. Y el Perú, en su conjunto, no todas las zonas están articuladas a procesos comerciales, o en todo caso lo están, pero con distintas, llamémoslo así, intensidades, ¿no? Entonces, en ese sentido puedes tener tú, en términos geográficos, una costa más incluida al mercado global, en donde se perciben mayores niveles de consumo, en donde el referente de desarrollo es la construcción de más centros comerciales, donde la gente puede gastar el dinero que ganan en sus trabajos, pero también tienes zonas que están incluidas al mercado, pero básicamente porque aparece la gran minería, ¿no? Y genera expropiación de territorios, etcétera, etcétera, que van a tener una relación distinta con este proyecto, con este modo de desarrollo que es bastante, en este caso, bastante excluyente. Yo consideraría, podría decir que hay potencialidades estructurales para pensar estas subjetivaciones, que estarían vinculadas a estas zonas en donde hay un incremento de conflictos socioambientales. Y un elemento que me parece interesante en los últimos años es que en ciertos casos hay una politización de la identidad indígena, que es algo que, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, no ha tenido una intensidad en el caso de Perú. Es interesante porque de Perú salió Mariátegui. No, pero estaba pensando, y de vuelta, conociendo tu trabajo anterior, resulta relevante esto. Las sociedades latinoamericanas en general tienen un desarrollo estatal mucho menor o muy marcadamente menor a otras zonas del planeta, sobre todo de centros de donde emana la teoría. Y resulta interesante que lo que estás marcando en parte es la falta de articulación de ciertos espacios, incluso localizables geográficamente, para con el mercado, y uno podría decir también para con el Estado. Yo sé, digamos, por charlas anteriores contigo, que, por ejemplo, quien hizo llegar carreteras y luz a cierta parte del país fue el gobierno neoliberal de Fujimori. Claro. Y un poco me estás comentando que esa situación no ha cambiado tanto, o sea, la integración sigue pasando por ahí. Claro. En cierta medida, entonces, o sea, uno podría suponer, lo digo como observador ajeno,
de alguna forma está faltando un proyecto de integración nacional, Sí. en términos económicos y políticos. Sí, sí. Yo pienso, y es algo que comento, que el problema fundamental del Perú contemporáneo es fundamentalmente político, en términos de integración. Lo que tú refieres es algo que incluso se puede pensar como una continuidad entre esto que algunos historiadores en mi país llamaron la república aristocrática con el neoliberalismo. ¿En qué sentido? En que se reproducen patrones excluyentes, en términos, si quieres tú, racistas, en términos, si quieres tú, de subordinación, de no reconocimiento de ciudadanía, hacia toda la población que históricamente lo han sufrido, ¿no? O sea, y cuando ves tú que, por otra parte, Keiko Fujimori saca más del 20%, y afuera te preguntan, ¿cómo es posible que esta hija de un violador de derechos humanos saque tanto? Es porque tienes un bolsón de la población que te refiere que el primer presidente del Perú que pisó sus tierras fue Alberto Fujimori, o quien les puso la canchita de fútbol o la carretera. Es que te das cuenta en cuanto el neoliberalismo en su primera etapa adquiere un carácter popular. Y eso me parece que es lo que en gran medida le dio un sustento, le brindó una manera de integración, ¿no? Y es también sugerente pensar cómo el neoliberalismo también desarrolló diferentes estrategias inclusivas, si quieres tú, subordinadas, con una precaria reconocimiento de ciudadanía, lo que quieres, pero aunque sea esa precariedad, a no haber tenido en tiempo atrás poco o nada, sí, sí, te genera un vínculo ahí político, ¿no? Lamentablemente en términos verticales, con poco reconocimiento de la importancia de los derechos humanos. Sí, no es una loa al neoliberalismo, sino un reconocer justamente que no se cae por sí mismo. Claro. Las estructuras fundantes del neoliberalismo no caen per se, ni son autoevidentes los problemas que generan. En ese sentido creo que el desafío, coincido contigo, es político. Sí. Yo, Jorge, más que agradecerte por la charla y poder un poco orientarnos en la realidad peruana, no tendría más. Gracias a ti.